Bien, sin más, el tema de hoy viene siendo el tema número 4, ¿sí? Por los 3 primeros temas, considerando los 3 primeros temas de campamento. Es el tema número 4 y vamos a hablar acerca de la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura, ¿sí? Y quiero leer el texto base de la serie, que es 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Me acompaña a orar, por favor? Señor, muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos esta serie. Danos la gracia, Señor, a quienes vamos a compartir tu palabra, tu consejo. Ayúdanos, Señor, que haya diligencia en nosotros. Encuentra un corazón esforzado, Señor, por brindar tu palabra y tu consejo de manera certera. Señor, reconocemos nuestras limitaciones, pero oramos, Señor, para que tú nos ayudes. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. También oro para que le des gracia a mis hermanos, Señor, para recibir el consejo, que lo que vas a hablarnos esta tarde, Señor, pueda en nosotros caer precisamente en buena tierra, Señor, y que haya buena resolución, buena respuesta en nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero empezar diciendo que estamos convencidos que la Biblia es lo que dice que es y que es capaz de hacer lo que dice que hace. ¿Sí? Va de nuevo, frase dominguera. ¿Sí? La Biblia es lo que dice que es y es capaz de hacer lo que dice que hace. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque es la palabra de Dios. Estamos convencidos de esto. Partimos de ahí, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Por tanto, es totalmente veraz y confiable. ¿Sí? En la teología, el concepto de la inerrancia bíblica significa que la Biblia, por ser inspiración divina, está excluida de errores. Hay ciertos sectores de teólogos evangélicos que sugieren que este concepto solo puede ser aplicable en temas de fe y moral, mientras que algunos otros teólogos evangélicos, principalmente fundamentalistas, entienden que no existen errores en temas tanto de fe, moral, historia y ciencia. Más adelante vamos a desarrollar esto. Ahora, el fundamento de esta doctrina lo encontramos principalmente en el texto base de la serie, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Sí, toda esta. Así como este texto, encontramos muchos otros versos donde los autores se refieren a los escritos bíblicos como totalmente seguros, confiables y completos. Es decir, que no les falta absolutamente nada. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista en Salmo 119, 160. Ahora, acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cuando estemos ahí me dicen, por favor. ¿Estamos ahí? Bien, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren, este pasaje es una afirmación de la fiabilidad de la palabra de Dios y su relevancia en la vida de los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, por tanto, la palabra de Dios es relevante para nosotros, ¿sí? La palabra profética más segura, a esto se refiere a la revelación divina que se encuentra en las Escrituras. Es una afirmación de que la palabra de Dios es infalible y confiable para guiar nuestras vidas, mis amados. Según Charles Hodge, teólogo presbiteriano del siglo XIX,
La palabra profética se refiere a la revelación de Dios en las Escrituras, que es más segura que cualquier otra cosa en la que podamos confiar en este mundo. La Biblia es quien dice ser. No hay una fuente más segura, no hay una fuente más confiable que la Escritura. Dice el apóstol Pedro que debemos de estar atentos a esta palabra, ¿sí? Esta palabra segura, esta palabra que proviene de Dios. Dice que debemos de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esta imagen sugiere que la palabra de Dios ilumina nuestras vidas en medio de la oscuridad espiritual y nos guía por el camino correcto. Los hombres, mis amados, en la ausencia del consejo de Dios, caminan sin dirección, sin un rumbo, a tientas, y van tropiece y tropiece y tropiece y tropiece por la vida. Pierden familias, pierden trabajos, pierden amigos, salud. ¿Por qué? Porque andan por la vida a oscuras. Sí. El destino del hombre sin la palabra de Dios es precisamente perderse. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es muerte. Sí. Ahora, sumando precisamente a que es un mundo hostil, lleno de confusión, terrible, hay que sumarle nuestra necedad, nuestro pecado, la concupiscencia en el corazón. Por tanto, deberíamos de estar alerta, siendo vigilantes de los consejos de Dios. Hemos de reconocer, mis amados, que nuestro orgullo nos lleva a creer que sabemos todo, pero no lo sabemos todo. Ayer le decía a los muchachos, no se las saben todas. A veces como que la juventud nos lleva a eso, ¿no? Creo que me las sé todas, y no es cierto. Y eso no es exclusivo de los muchachos, es exclusivo de en sí el ser humano es así. La autosuficiencia del hombre. Creo poder hacer las cosas sin la dependencia de Dios, sin la consulta de Dios. Llevo a cabo mi vida como yo quiera. Ahorita vamos a llegar ahí. Sí. Y dice el apóstol Pedro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta parte del versículo señala que la palabra de Dios nos guía hasta la venida de Cristo, cuando la plenitud de la luz divina será revelada en nuestras vidas. Mire, si consultáramos más la Biblia en vez de las brujas que salen en los programas matutinos, nos meteríamos en menos problemas. No, en verdad. Jonathan Edwards en este pasaje habla de la transformación interior que experimentan los creyentes a medida que la luz de Cristo brilla en sus corazones a través del Espíritu Santo, mientras estamos siendo expuestos a su palabra. Ahora, como podemos ver, aquí el apóstol Pedro está enfatizando precisamente en la confiabilidad y la importancia de la palabra de Dios como guía para nosotros, mis amados. Y señala que esta guía nos acompaña hasta la consumación final de la venida de Cristo. Es decir, la palabra de Dios es relevante todo el tiempo. Esta no pasará, no es austera, ¿sí? No es pasajera, no está limitada, es completa, vigente, todo el tiempo, todo el tiempo. Por tanto, la sugerencia principal en este texto es la seguridad y la confiabilidad de la palabra. Sí. Ahora, la terminología de la inerrancia bíblica surgió en Estados Unidos en la década de los 70. Es relativamente nuevo esta terminología. Y esto salió por ciertas polémicas del siglo XIX acerca de la inspiración bíblica y la infalibilidad bíblica. Ahora, esto no significa, esto lo digo a manera de apología en cuanto a este término, porque hay quienes dicen, no, es un término relativamente nuevo, no hay que considerarlo. Pero el asunto es que esta terminología será relativamente nueva, no significa que los primeros creyentes no tuvieran por segura y confiable la Biblia. Mucho menos que no la tuvieran por norma y regla de autoridad. Sí. A lo largo de la historia del cristianismo, teólogos, exegetas cristianos, judíos, interpretaron la Biblia y con presupuestos de autoridad
veracidad en su texto y mensaje sin error. Es decir, ellos entendían que lo que la palabra de Dios decía o lo que tenían por escrituras era verdad. Y eran totalmente útiles para determinar cuál era la norma de fe y conducta que debían establecer como comunidad de creyentes. Sí. Entonces, hablando de la inerrancia de la Biblia, será imposible también, mis amados, no tocar la infalibilidad de la misma. Suena igual, pero son cosas distintas. Sí. La infalibilidad significa que no puede contener error, mientras que la inerrancia afirma que no contiene error. Sí. Es decir, la infalibilidad alude al potencial, describe algo que no puede ocurrir. La inerrancia describe el potencial realizado, es decir, lo que es. Y voy a dar un ejemplo que comúnmente es el que dan para explicar la diferencia entre ser inerrante, ¿sí?, y ser inefable. Juanito hizo un examen de inglés y el resultado de ese examen fue perfecto, 100% en su examen. Bien, Juanito. Estudió Juanito, fue diligente. Sí. En esta limitada experiencia, ¿verdad?, en este acontecimiento podríamos decir que él fue inerrante, que no erró. Es decir, no cometió ningún error en el examen. Sí. Pero esto no significa que se puede llegar a la conclusión de que Juanito es infalible. ¿Me explico? Recuerden que infalible es que no puede errar. Juanito fue inerrante, pero no le hace infalible, pues Juanito sí puede errar en algún momento y seguramente lo hará, ¿verdad, Juanito? Al igual que usted y que yo. Sí. Bueno, a diferencia de Juanito, la Biblia no solo es inerrante, también es inefable, por cuanto es palabra de Dios. Sí, es infalible, perdón. No inefable, es infalible. Sí. La Biblia no solo es inerrante, sino también es infalible, por cuanto es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el hecho de nosotros sugerir que la Biblia, que decimos que es palabra de Dios, contiene error, deja de ser confiable y segura. Ya caminamos por senderos de inseguridad. Por tanto, deja de ser palabra de Dios. Sí. Cuando nosotros nos alejamos de esta afirmación, caemos en la paradoja de la Biblia. Sí es palabra de Dios, pero no toda. Ojo, porque hay quienes lo dicen. La Biblia sí es palabra de Dios, pero no toda es palabra de Dios. Es una paradoja. Bueno, el asunto es, la pregunta es, ¿qué sí es palabra de Dios? ¿Qué no es palabra de Dios? ¿Y según quién? Según cómo seleccionamos los pasajes que sí son palabra de Dios y cuáles no son palabra de Dios. Y aquí es donde nos metemos en enredos porque no hay nadie que se pueda poner de acuerdo para seleccionar qué pasaje sí es palabra de Dios y qué pasaje no es palabra de Dios. ¿Me explico? Ahora, si hemos abrazado el canon como veraz y confiable, que será un tema que vamos a desarrollar también en la serie, hemos abrazado la Biblia como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Entonces, no, ¿verdad? Es que no todo es palabra de Dios. Bueno, ¿cómo es que no? Repito, ¿y qué sí y qué no? ¿Según quién? Entonces, el punto de partida para una comprensión correcta, mis amados, de la doctrina de las Escrituras es la Biblia misma. La Biblia da un testimonio reiterado y poderoso de su propia naturaleza. La Biblia dice ser palabra de Dios. La inerrancia y la infalibilidad de la Escritura son conceptos fundamentales en la teología evangélica que sostiene que la Biblia es completamente verdadera y sin error en todas sus afirmaciones, incluyendo preceptos históricos, científicos, morales y teológicos. Entonces, la infalibilidad de la Escritura se refiere a la incapacidad de la Biblia para errar o conducirnos hacia el error en cualquier área a la que nosotros o a la que ésta afirma que es veraz. ¿Sí?
Cito a Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática. Él sostiene que la inerrancia de la Biblia es esencial para la confiabilidad de la palabra de Dios y para su autoridad en nuestras vidas como creyentes. Es decir, si nosotros no creemos que la Biblia es inerrante e infalible, esta no tendrá el impacto de autoridad que debe de tener en nuestras vidas. Sí. Carl Henry, teólogo evangélico del siglo XX, argumentaba que la inerrancia es una consecuencia necesaria de la naturaleza misma de Dios como la fuente de toda verdad. Por cuanto Dios es inerrante e infalible, su palabra lo es también. Si Dios no se equivoca, si Dios es perfecto, su palabra también la es. Y si nosotros tenemos la Biblia como palabra de Dios, así es. ¿Sí nos damos cuenta? La única es que nuestra conclusión sea que la Biblia no es la palabra de Dios. Y ahí nos estamos metiendo en un problema. Porque es o no es palabra de Dios. Por eso comencé diciendo que creemos que la Biblia es palabra de Dios. Que la Biblia es lo que dice ser. Y tiene el poder de hacer lo que dice que hace. Esa es nuestra base. Entonces, la infalibilidad de la Escritura implica que la Biblia no puede conducirnos al error en lo que enseña. ¿Tampoco no da descanso eso, mis amados? Esto significa que es completamente fiable, totalmente confiable como guía para nuestras vidas. Escúchenme, mis amados, en todas nuestras áreas, en todas las épocas, para todas las edades, desde el más pequeño hasta el más anciano. Es confiable para hombres y para mujeres, para cualquier ser humano en cualquier región del mundo. No es cierto, no fue escrita solo para pobres, no fue escrita solamente para ricos, no fue escrita solamente para hombres, no fue escrita solamente para mujeres, no fue escrita solamente para ignorantes, no fue escrita solamente para teólogos, no fue escrita solamente para aquellos que tienen la capacidad de estudio, etc. No, la Biblia es para todos y su instrucción aplica para todos. Para todos. Los que se creían mucho en los tiempos de Jonathan Edwards, igual me corrigen, creo que fue a él al que le decían que su mensaje no podía ser relevante, porque aún los hombres más básicos del mundo podían entenderlo. Que tu mensaje no es relevante, porque entre tu audiencia tienes albañiles, fontaneros, maestros, estudiosos, no puede ser relevante, porque tienes hombres simples en tu audiencia. Fíjense. Es el orgullo del hombre hablando. Pero el mensaje de la Escritura es para todos, para cualquiera. ¿Sí? Es completamente confiable como guía para nuestras vidas en todas nuestras áreas y para cualquiera. ¿Sí? La Escritura es infalible en su propósito de revelar la verdad de Dios y su voluntad para la humanidad. No se equivoca en esto. Y es tan cómico, ¿verdad?, que muchas veces creemos más en lo que nos dice la comadre que en lo que me dice la Biblia, ¿no? En lo que me dice el compadre. Es que el compadre me dijo que. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la palabra? No, sí, pero mi compadre le hizo así y le fue bien a mi compadre. Entonces voy a hacerlo como mi compadre le hace. ¿Cómo ve? Y de repente ya andamos buscando terapias, metodología humana, sistematización de hombres para sentirme realizado, para salir del hoyo en el que me encuentro. Mis amados, si confiáramos más en lo que dice la Biblia, obedeciéndola, nos daríamos cuenta que su consejo es suficiente. Su consejo es suficiente.
¿Cuántos creen esto? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Usted cree que la palabra, el consejo de la Biblia es suficiente para su matrimonio? ¿Y luego? ¿Usted cree que el consejo de la palabra es suficiente para la crianza en sus hijos? ¿Y luego? ¿Por qué de repente andamos con otras cosas y con otros rollos? ¿Por qué no obedecemos la palabra? ¿Por qué no hacemos lo que la Biblia dice? J. Parker, en su libro Fundamentos de la Fe Cristiana, sostiene que la infalibilidad de la Escritura es esencial para que los creyentes confíen en la palabra de Dios como la autoridad final de sus vidas. Mis amados, debemos de reconocer que no tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta porque no confiamos en ella. Confío más en mis propios términos. Hay más autoridad en mis impulsos, en mi vida, en cómo me siento, en lo que yo quiero, pero no en lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice la Escritura. Sproul enseñaba que la infalibilidad de las Escrituras es una garantía de la confiabilidad de la palabra de Dios, ya que ésta no puede llevarnos al error en ningún área de nuestra vida. De nuevo, la palabra jamás nos llevará al error. Por tanto, es 100% confiable. 100% confiable. ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice en su palabra? Porque no confiamos en ella. O tenemos conceptos medios errados. Hay algunas hebras de queso asadero en la cabeza. O simplemente hay una falta de credulidad a lo que digo que creo. No me rindo a. Sí. Salmos 12:6 dice que las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ese es un hebreísmo. 7 veces habla acerca de totalmente pura, totalmente purificada. Jesús, orando por sus discípulos, dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Jesús dijo en Mateo 5:18: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Sea que tomemos esta alusión al alfabeto hebreo de manera literal o figurada, la fuerza de la declaración de Jesús es la misma. Jesús pensaba que las Escrituras tenían una significancia eterna, aún en los detalles más mínimos. Aún en los detalles más mínimos. Si Jesús no hubiera afirmado la inspiración e infalibilidad completa de las Escrituras, la fuerza de su argumento se hubiera perdido, ¿sabe? La insistencia de Jesús en la confiabilidad y la autoridad de cada fragmento de las Escrituras se ve también en muchos otros pasajes. Por ejemplo, ahí en Juan, capítulo 10, verso 34. Vamos para allá, por favor. Evangelio de Juan. Capítulo 10, verso 34. ¿Estamos ahí? Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, fíjense lo que dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy.
Aquí en Juan 10:34 hace referencia al Salmo 82:6 y argumenta que ni esa ni ninguna otra parte de la ley puede ser quebrantada. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido a quebrantar la ley, dijo el Señor. He venido a cumplirla. Si Jesús hubiera pensado que en la inspiración de las Escrituras era parcial y que estaba sujeta a errores en algún detalle, sin duda Jesús lo hubiera señalado. Así como señala o como señaló las tradiciones que los hombres habían puesto por encima de la Escritura. Y debo decirlo, mis amados, y así sigue señalando en su pueblo, cuando menospreciamos su palabra teniéndola por común. ¿Sí sabe qué es eso? Cuando no le damos la importancia que debe. Cuando no le damos la relevancia que tiene la palabra. Es muy importante, mis amados, que nosotros vayamos a ella. Debemos crecer en dependencia de la palabra. En la historia, la iglesia ha confiado en la palabra y es lo que ha determinado el conducir de esta. Hablo de la iglesia. Jesús, repito, afirmó que la palabra no debía ser y no puede ser inquebrantable. No puede ser quebrantable. Sí. Habló acerca de su funcionalidad para con los creyentes, para con los suyos. Ahora, debemos de filtrar, mis amados, cada una de nuestras acciones y resoluciones de nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Por qué pienso así? Ahora, cuando voy a la Escritura, ¿qué tanto se conforma mi manera de pensar y mi manera de actuar a lo que la palabra de Dios dice? Porque eso refleja realmente qué tanto estoy confiando en la palabra. Eso refleja qué tan relevante es la palabra en mi vida. Qué tan relevante es la palabra en mi familia. Sí. El asunto es que muchos de nosotros nos hemos acomodado a una simple religión, en donde la Biblia forma parte de esa religión. La Biblia es un libro que se tiene que abrir los domingos y los miércoles, en el caso de Casa de Oración La Paz, que es cuando tenemos reuniones, y con eso es suficiente. Y de repente me acostumbro a los garrotazos y a los guamazos, y digo, si es cierto, si es cierto, si es cierto, y creo que eso me purifica. Y creo que entre más me regañen, más purificado salgo. Hombre, me siento súper santo porque nos pegó una regañada Bogdan ahora, ¿verdad? Y no, y qué tremenda su palabra. Pero ¿qué hacemos al respecto? Es decir, cuando salgo de aquí para allá, ¿qué hago? ¿Qué respuestas hay en mi corazón respecto a la instrucción recibida? ¿Sigo igual? ¿Sigo igual? ¿Sigo hablándole igual a mi esposa? ¿Sigo hablándole igual a mi esposo? ¿Sigo tratando igual a mis hijos? ¿Me sigo relacionando de la misma manera, áspera y mezquina con mis hermanos? ¿Sigo siendo indiferente a las necesidades de los demás? Pero la enseñanza estuvo tremenda. Es decir, la relevancia de la Escritura, mis amados, más allá de tener acceso al conocimiento de ella, es el impacto que hace en nuestro corazón. Es la respuesta que nosotros damos a la instrucción recibida por Dios a través de ella. ¿Estamos convencidos que es confiable? ¿Será? Debemos filtrar cada una de nuestras acciones y resoluciones de nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, mis amados. Aun cuando me sienta ofendido y con mucho coraje, debo procurar que el consejo de la palabra prevalezca en mi vida. Es que me siento, ¿y qué cómo te sientas? ¿Qué dice la palabra?
Es que me ofende mucho y, sorry, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? No somos más sabios que Dios, mis amados. ¿O sí? ¿Alguno aquí que sea más sabio que Dios? Por favor, una cita. No, no somos más sabios que Dios. No sabemos más que Él. ¿O sí? Respecto a nuestro matrimonio, ¿nosotros sabemos más que Él? Y luego, de nuevo, ¿no? Lo que comenté ahorita. Respecto a la crianza de nuestros hijos, respecto a las relaciones con el prójimo, etcétera, etcétera. Sí, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal. Yo ya estoy tratando eso con el Señor. Mire, Dios no funciona así, ¿eh? O sea, ese estoy tratando con el Señor es, estoy desobedeciendo lo que Dios me dice. Punto. No hay ay, sí, Señor, y Dios está, bueno, pues te voy a dar chance, ¿eh? No es así. Es obedecemos o no obedecemos. Somos hijos de desobediencia o no. No hay medias tintas, mis amados. Eso es lo que dice la palabra. No, pero yo ya estoy creciendo en eso. ¿Estás creciendo? Ya en el corazón estoy avanzando. En el corazón. Pero nomás en el corazón, ¿no? No sabemos más que Dios, mis amados. De verdad, no sabemos más que Él. Nuestros métodos no son mejores, nuestras formas no son mejores. Arruinan nuestra vida, arruinan nuestros matrimonios, nuestras familias, arruinan nuestras relaciones. Nuestra relación con Dios está nula si hacemos lo que se nos pegue la gana, en verdad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago dice que somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Y aquel que no lo hace, que solamente es un oidor, se engaña a sí mismo. No debemos ser así. Debemos de reconocer que tenemos un problema. Hace un momento, ¿no? En el tiempo de alabanza, decíamos al Señor, ¿no? Que lo único que podemos darle es el corazón, ¿no? ¿Qué puedo darte si tú eres el creador de todo? En términos prácticos, ¿esto cómo es? Se oye muy padre, ¿no? Te doy mi corazón. Oh. En términos prácticos, ¿cómo es eso? Yo vi que todos lo cantaron, ¿eh? Todos cantaron eso. No lo digo a manera de que me respondan, pero quiero que usted piense, ¿realmente lo estaba haciendo con inteligencia? ¿O estaba echando mentiras? Es decir, cuando usted le estaba diciendo al Señor, voy a entregar mi corazón, prácticamente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo aplico? Haciéndole cartitas a Dios y ¿cómo aplico eso? Porque de repente suelo romantizar mucho la relación con Dios y digo, sí, Señor, te amo, y todo gira en una cuestión de emociones. Miren, las emociones son importantes y necesarias. Dios nos las puso por algo, son importantes, pero no podemos ser llevados, ni impulsados, ni guiados por las emociones. Te entrego mi corazón. En términos prácticos, ¿cómo es esto? ¿Me amas? Preguntó el Señor. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. La evidencia de que me amas es que guardas mis mandamientos.
reconozcamos que confiamos muy poco en el consejo de Dios. Muy poco. Busquemos crecer en confianza. Y esto se va a reflejar, mis amados, en obediencia a la instrucción. Aunque no quiera, aunque me duela. Debo de ser obediente al Señor. Es como cuando a nuestros hijos, ¿no? Que los sentamos a la mesa y no les gusta comer verduras. Bueno, nosotros sabemos que le hace un bien el comer verduras, ¿cierto? Dios, no te paras de ahí hasta que te termines de comer las verduras. Papá, mamá, es que no me gusta, es que no quiero. Bueno, si somos padres diligentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exigir que nuestros hijos nos obedezcan, porque es lo mejor para ellos. Dios no es un aguafiesta, mis amados. Las instrucciones de Dios no son para amargarnos la vida. Las instrucciones de Dios no es para que nosotros no seamos felices. No. Dios no quiere a santurrones que anden pateando el bote con la mirada cabizbaja, así, ¿verdad? Y esto es piedad, esto es... No, eso no es. No, eso no quiere el Señor. De hecho, eso no quiere, eso no le gusta a Dios. Su instrucción es para vida. Su instrucción es para llenarnos de gozo. Es para llenarnos de alegría. La palabra de Dios dice que ésta vivifica el rostro de aquel que la lleva a cabo. Llena de contentamiento al que obedece su instrucción. El pecado es lo que hace todo lo contrario. Nos engaña y por un instante nos muestra una falsa felicidad. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a la ilustración de las verduras. Si un niño, un humano, un hombre no come con verduras y crece sin los alimentos adecuados, terminará enfermándose y muriendo. ¿Sí o no? Por no acatar la instrucción de papá y mamá. Bueno, lo mismo es con nosotros. Si nosotros no obedecemos la instrucción de Dios, terminaremos perdiéndonos, haciendo las cosas a nuestra manera, siendo negligentes. Por supuesto, nuestro temperamento y nuestra falta de carácter será lo que se antepondrán ante las situaciones de la vida y terminaremos haciendo las cosas mal. Y eso no quiere el Señor. Dios quiere que nos vaya bien, pero tenemos que ser obedientes. Y cuando hablo de que Dios quiere que nos vaya bien, no estamos hablando de que Dios quiere que pasemos por arriba de adversidades y circunstancias adversas. No. A veces son necesarias. No. Pero Dios quiere llevarnos cuando el hombre que confía en la palabra de Dios aprende a vivir en cualquier circunstancia con un corazón sano, con un corazón confiado, con un corazón firme. Uno de los resultados, mis amados, de falta de confianza, es inseguridad. ¿Ha conocido a alguna persona insegura? En general, una persona insegura que no es bueno. ¿En algún momento usted ha pasado por momentos de inseguridad? ¿Cómo se siente? Extraviado, perdido. Bueno, eso es ausencia de palabra. Es ausencia de confianza, precisamente. Y no es que debemos de confiar en nuestras posibilidades, ni en nuestras capacidades, ni en todas las puedo, ni soy chuipistolas. Es confiar en lo que Dios dice. Es confiar en quién es Él. Su palabra. Que su palabra no tiene margen de error. Por tanto, aun cuando me duela ajustarme a lo que Él dice, entiendo que será lo mejor para mí. Y me va a doler en la carne.
y voy a tener que renunciar a cosas y voy a tener que ceder. A veces le voy a tener que pedir perdón a mi esposa o a mi esposo. Ese orgullito, ¿verdad? Pero voy a hacer lo que más me conviene, lo que Dios dice. Porque si seguimos aferrándonos, mis amados, a lo que nosotros queremos por encima de lo que Dios dice, terminaremos mal. Terminaremos muy, muy mal. El 99% de las familias destruidas, ninguna pensó en que en algún momento se iba a destruir. Se pasa por encima del consejo de Dios. Respecto a nuestra crianza a nuestros hijos, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de criar a nuestros hijos. Hay una demanda a los padres de instruir a los hijos en su palabra, pero el asunto es que hay un problema, familia. Hay un problema. Ni los padres se instruyen a sí mismos en la palabra. Hay una ausencia de palabra en los padres. Y de repente tenemos la osadía, perdón lo que voy a decir, y la hipocresía de exigirle a nuestros hijos una devoción por Dios cuando en nosotros no existe. Y la palabra de Dios demanda eso. Ahora, de nuevo, ¿qué tanta autoridad tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Es un consejo más? ¿La considero de vez en vez? ¿O es algo que dictamina la norma de mi vida, de mi fe, de mi conducta? Tenemos que hacer nuestra tarea como padres, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo con ellos, siendo ejemplo, por supuesto, pero yendo a la palabra, instruirlos en la palabra. ¿Sí? Conocer la Escritura, ser diligente. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, usa bien la palabra, utilízala bien. Como creo que mencionamos en el campamento, ¿no? Y andamos predicando, ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? Y al que madruga Dios lo ayuda, así que, y de repente sacamos unas cosas porque hay ausencia de palabra. Y se oye chistoso, pero es real. Hay ausencia de palabra, no hay depósito. No hay. Y cuando viene una situación de nuestros hijos, una circunstancia, no sabemos qué decirle. No sabemos qué instruirle. A veces apelamos e instruimos a nuestros hijos a lo que nosotros quisiéramos que nos hubieran dado y de repente infundimos en nuestros hijos espíritu de competencia, de egoísmo, de pleito. A ver, espérate, ¿qué dice la palabra? No sé si me explico. Estoy lleno de traumas. A ver cuántos traumados hay aquí. Porque tengo contexto. Porque estoy lastimado. Porque fui herido. Y pretendo que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Y los estamos traumando peor, familia. De nuevo, la palabra es confiable. La palabra es suficiente, es infalible. Y su instrucción no nos lleva al error, nos lleva a vida. No somos más sabios que Dios. No somos más sabios que Dios. Reconozcamos nuestra condición, arrepintámonos. Respecto a la relación con el prójimo, ¿qué dice la palabra en eso? Solemos ser muy mezquinos, mis amados, con la relación con los demás.
en la relación con los demás. Solemos ser muy mezquinos. Miren, si hay algo que el Señor señaló, de hecho el apóstol Juan habla mucho acerca de eso, pero si hay algo que el Señor señaló en aquellos que decían amar a Dios, pero lo señalaba como mentirosos, era precisamente aquellos que no amaban al prójimo, que estaban ensimismados, que estaban envueltos solamente en sus problemas, en sus circunstancias, en sus adversidades. La palabra de Dios habla en cómo debemos de relacionarnos unos a otros. De nuevo, ¿no? El argumento es que Dios está tratando conmigo, ¿no? ¿Cuántos años? Como más o menos cuánto le calculas que el Señor siga tratando contigo. Como cuántos años más. Es que ya lo entendí, ya lo reconozco. Qué bueno. ¿Y luego? Ahora, estos tres aspectos que son sumamente importantes, hablando acerca del matrimonio, la crianza de nuestros hijos, en la relación, en la congregación, son solo algunos aspectos de lo que la Biblia habla. Por supuesto que en la Biblia también encontramos relaciones de todo tipo, en cómo es que debemos de relacionarnos con nuestras autoridades, en nuestro trabajo, si somos ladrones o no, si andamos robándole el tiempo a nuestro patrón o no. ¿Sí? Si eso es digno de un creyente, ¿verdad? El apóstol Pablo enseña ahí en la carta a los Colosenses de cómo aún los esclavos debían de conducirse con sus patrones. Y cómo también aquellos que eran dueños de esclavos debían de conducirse con los esclavos. Es decir, a lo que voy, mis amados, es que cualquier tipo de tema que nosotros necesitemos, en donde necesitemos instrucción, nosotros lo vamos a encontrar en las Escrituras. Y toda la instrucción que encontraremos ahí es fiel y digna de confianza y no contiene error. No se le tiene que añadir nada, ni se le tiene que quitar nada. Todo lo que nosotros encontremos en la Escritura. ¿Me ayudas con el piano, por favor, Víctor? Necesitamos reconocer, mis amados, qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Reconozcámoslos. Y no solamente hablo acerca de sé lo que es la palabra. Sé qué significa. Y estoy de acuerdo que es la palabra de Dios. ¿Qué lugar está tomando en mi vida, en mi día a día? Yo espero, hace unas semanas arrojábamos las estadísticas, ¿no?, de lo que ustedes escribieron, ¿no?, y agradezco su sinceridad. Pero yo espero, porque hubo muchas caras de sorpresa de, si ustedes la escribieron, ¿de qué se sorprenden, no? Pero bueno, o sea, sí, yo sí, pero no pensé que los demás, ¿no? Suele ser más escandaloso el pecado en el otro que en mí, ¿no? Qué terrible está la congregación. Si tú tampoco lees la Biblia, sí, pero no me imaginé que estuviera tan mal la iglesia. Suele ser más escandaloso el pecado en otros que en mí. Yo espero, de verdad espero, que si ahorita hacemos otra encuesta, las estadísticas sean distintas. Lo deseo, lo anhelo en mi corazón. Porque no hay otra manera de madurar y crecer, familia. No importa qué tanto empatice con el mensaje, no importa qué tan bien se sienta estando en este lugar, tiene que amar la palabra, tiene que darle lugar a la palabra. Y este tipo de mensajes nos deben de llevar a rascar en el corazón, en el pensamiento, y decir, a ver, ¿por qué? ¿Acaso no confío en la palabra? ¿Acaso
creo que no es confiable, porque recibo una instrucción pero no la hago. Cuando nosotros no confiamos en alguien, nos dice algo, pues no hacemos lo que nos dice, ¿verdad? Porque no confiamos. No va a confiar, o sea. Ayer y sé que bien intencionado, ¿no? Pero me daban un tip, ¿no? De que cuando te marees, que tomes gasolina. Dice, no, a mí me funcionó. Pues está bien, ¿no? No lo haría. Y de repente, ¿no? Tenemos, ahora, ayer agarraba cura Baciel, ¿no? De que está embarazada y mañana va a ser el eclipse, ¿no? Que va a salir enredada con un listón rojo. De repente le hacemos más caso a ese tipo de cosas. Confiamos más en eso, pero miren, ¿saben por qué es eso? Porque es más sencillo. Porque a veces no tiene que ver con perdonar, no tiene que ver con mi orgullo, no tiene que ver con dejar cosas que no quiero dejar, no tiene que ver con esfuerzo. Y es más fácil amarrarse cosas, ¿verdad? Y andar con cosas colgadas por donde sea. Para eso del mal de ojo, te va mal porque te están haciendo mal de ojo, y te pasas y haces, y dices, te va mal por negligente, por desobediente. Porque Dios está tratando algo contigo, ajústate al Señor. Ajústate. La palabra de Dios es infalible e inerrante. 100% confiable, familia. Vayamos a ella. Recurramos a ella. Pongamos nuestro corazón a los pies de ella. Que todo lo que nosotros hagamos, las resoluciones del corazón a las que nosotros lleguemos, sean conformadas a su palabra. ¿Cómo la ve? El mensaje es que esta es segura. Y es quien dice ser. Y tiene el poder de hacer lo que dice que hace. Transformar nuestras vidas. Nos ponemos de pie, quienes pueden hacerlo. Y damos gracias a Dios. No hay otro lugar más seguro, mis amados, que su palabra. No hay otro lugar más seguro. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Obedece la palabra y está seguro ahí. Está segura ahí. Dios no se desdice. Dios es fiel a su palabra, ¿saben? A eso cuando decimos que Dios es fiel, miren, más allá de Dios ser fiel a nosotros, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y esto habla, mis amados, que todas las bendiciones que Dios nos da y todas las promesas de Dios en esperanza y vida son sí, amén. Así como todos sus juicios. Es decir, no podemos pasar por encima de su palabra. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Escoge el bien. Escoge el bien, escoge la vida. Ve a la palabra. Vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra. Crezcamos en confianza en ella. Es digna de confianza. ¿Sí? Cierra tus ojos y
dile al Señor, Señor, ayúdame a crecer en confianza en tu palabra. Y si crees necesario pedir perdón, decirle, Señor, perdóname porque no he confiado, perdóname porque he tenido en poco tu consejo, porque he puesto por encima mis creencias, mi humanidad, mi carne, mis impulsos. Dile, Señor, perdóname por ello y ayúdame. Ayúdame a crecer, Señor, en obediencia a ti, en obediencia a tu instrucción, que tú nos enseñas que esta es perfecta, sin error, confiable, segura, que me da lo necesario, Señor, para poder avanzar y enfrentar las diferentes situaciones de la vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis hermanos, en mi trabajo, con el mundo. Solo tú, Señor, eres quien puedes darme un consejo certero que me lleve a la vida. Solo en tu palabra lo voy a encontrar, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdame, ayúdanos. Dependemos de tu obra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Familia, pues gracias por su tiempo, su atención. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Y con el favor de Dios nos vemos el miércoles a las 7. ¿Sí? No salga corriendo, salúdese, platique un ratito y provechito.